Fernanfloo fue uno de los usuarios más grandes en YouTube, también uno de los mejores contenidos en el caso de reacciones, de videojuegos, de comedias, y hasta incluso teniendo su propia canción. Hoy conocerás la historia de esta persona, desde sus inicios hasta su final. Sin nada más que decir, bienvenidos a la parte 1 de la historia de Fernanfloo. Luis Fernando Flores Alvarado, también conocido como Fernanfloo, es un youtuber que originalmente nació el 7 de julio de 1993, llamándose con su nombre real Luis Fernando Flores Alvarado. Nació más específicamente en un país pequeñito de Centroamérica, y básicamente vivió una infancia como cualquier otro niño en esa época. Entonces vamos a avanzar un poco más adelante, más específicamente cuando él era joven, pues para ese entonces ya eran amantes de los videojuegos, amante de algunas series que veían por la televisión, y en esa época fue de las pocas personas que conoció el internet en ese entonces, ya que si el internet era bastante difícil conseguirlo y más en esa época, sin duda no podemos mencionar lo mismo en el país donde él vivía, ya que era un país bastante diferente como hoy en día es. Pero al conocer por primera vez el mundo de internet, Fernando Flores por primera vez subió su primer video, y creando su canal el 2 de mayo de 2011, subiendo su primer video en la plataforma de internet. El video se trataba nada más y nada menos que una actuación de acción sobre él y sus hermanos, quienes parecen entonces había comenzado así en su canal. Luego después se dedicaría a algunas actuaciones de él, aunque se dedicaría a lo mismo como siempre hacía en su canal desde un inicio. Sin embargo, pronto se dedicarían los retos que le daban algunos suscriptores y algunos retos creados por él, ejemplos como encender el encendedor con magia, haciendo retos sobre videojuegos, que en ese entonces ya había comenzado algunos gameplays sobre su canal en YouTube, aunque esos vídeos eran bastante raros, ya que se notaban un poco más grave su voz, y también no mostraba su cara como ahora es. También curiosamente en ese entonces también estaba haciendo algunos tutoriales como cualquier otro en internet, básicamente no solo se dedicaría a la comedia, sino que también a los videojuegos, a los tutoriales y a los retos, que para entonces ya había dejado un poco la comedia atrás, y enfocando a los videojuegos. Sin embargo, para las épocas ya iniciales del 2012 a 2015, empezaría a regresar otra vez a la comedia, solo que había hecho un plan, y es que lo que hizo es tanto fusionar la comedia con los videojuegos como separarla en algunos vídeos, teniendo videazos, tales como el reemplazo de la Play 3, etc. Para ese entonces ya se había vuelto bastante popular, y se estaba haciéndose un poco más reconocidos, tanto, que jugó videojuegos tales como Bendy, Cuphead, Yandere Simulator, alguna vez se jugaba el videojuego Halo, entre otros más. Para este punto ya se estaba volviéndose bastante más popular, logrando así que se posicionara youtubers más grandes como el Rubius, Hola Soy Germán, Vegeta777, Willyrex, e incluso hasta compitiéndose contra Hola Soy Germán. Curiosamente ya se estaba volviéndose un poco más polémico por su humor, por algunas polémicas que había tenido en esa época. Para ese entonces ya empezó a hacer algunas colaboraciones, aunque en ese entonces no eran común de que Fernanfloo hiciera colaboraciones con otros sujetos, pero si sucedía mucha gente se alegraban, y decían de que era el fin del mundo y no sé qué. Curiosamente Fernanfloo perteneció a una banda, estaba conformado con Tom Gameplays, Hola Soy Germán, el mismo Fernanfloo, entre otros más. Esta banda curiosamente estaba desde hace muchísimo tiempo, y era de los sujetos que eran un poco más de colaboraciones con Fernanfloo. Para este punto ya pudo viajar en algunos países para visitar sus suscriptores, entre ellos estaría México, Perú, Argentina, entre otros más países. No con suficiente con eso, empezó a jugar videojuegos en ese momento eran tendencia como Yandere Simulator, Bendy, aunque no jugaría el videojuego de Minecraft, ya que como su opinión decía de que era un videojuego, de que no le traía mucha atención, de que era un videojuego que según para él era un videojuego aburrido, entre otras cosas más. Para ese entonces ya tendría su propio merchandising, que básicamente tendría cómics, libros escritos, algunas canciones, ya hasta que no lo creas también algunos videojuegos, y también algunas colaboraciones.
Sin embargo, para la época del 2014 al 2016 dejaría de subir tan seguido vídeos, algo que sus suscriptores no les gustaría bastante, ya que pasarían horas, días, semanas, meses, y hasta incluso años de no subir ni un video. Hasta que de pronto en el 2016, sí una noticia que a partir de ahora dejaría de ser tan seguido hacer vídeos, y que ahora se pasaría en la nueva plataforma que es entonces estaba poniéndose en tendencia llamado Twitch, cosa que al principio sus suscriptores no les gustó, e incluso recibiría unas grandes críticas solo por eso, y fue de las primeras polémicas graves que tendría en este sujeto. A finales del 2016 y a principios del 2019, el canal estaría prácticamente abandonadísimo, teniendo mucha gente quejándose por la abandonación del canal, hasta que de repente el mismo Fernanfloo tuvo su primera entrevista, los cuales aclaró dos cosas bastante graves. Uno de ellos de por qué la razón de por qué había eliminado algunos vídeos, es debido porque YouTube en ese entonces le estaba poniendo una cosa extraña en esos vídeos, y para evitar con ese lío, tuvo que eliminar a la fuerza los vídeos. Y la segunda razón de por qué no subía vídeos, fue para tener un poco más de descansos, ya que había tenido en esa época que subía más vídeos, más estresación, provocando que así perdiera vidas bastante importantes para él, y claro que algunos no se lo tomaron a buen sentido. Para el 2020, finalmente regresaría a subir algunos vídeos propios, es decir, no sería el típico sujeto salido del Twitch, que solo recibía algunos directos que había hecho en esta página en su canal principal. No, sino que básicamente al menos se esforzaba un poco más para hacer vídeos únicos. Sin embargo, lentamente, al igual que en sus últimos momentos del 2016, dejaría de subir tan seguido vídeos, aunque eso sí, no se consideraba un sujeto que había abandonado literalmente su canal, pues al menos daba un poco de señales de vida en su canal. También en ese entonces estaba en otras redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. También curiosamente había tenido otro canal secundario llamado Fernan, en cual al igual que su canal principal, subiría algunas cosas bastante randoms. Curiosamente antes sí hacía algunas reacciones, pero gracias a algunas tendencias que habían provocado algunos streamers, Fernanfloo estaría otra vez en las reacciones, aunque con menos calidad, aunque se notaba de que él estaba notando cómo se estaba volviéndose feliz otra vez. Pero las cosas no se pondrían felices para él, pues en algunos vídeos de directos de la plataforma, había dicho de que los peruanos habían venido de los indígenas, cosa que la cual sí es correcto, y casi la mayoría de nosotros venimos ahí, pero la gente no pensó ni una veces y les decían literalmente Fernan racista, y al final tuvo que aclarar eso de que no era racista y de que decía la verdad. Ya para en esa época, no con suficiente con esa polémica, en una época había recibido muchos haters, debido de que entre comillas supuestamente lo parecido de su videojuego de patos, literalmente atacando con cerdos cagando en la cabeza de Fernanfloo, que supuestamente le había robado su idea y no sé qué. Sin embargo, para finalizar con este video, tendría otra de las polémicas que hasta el día de hoy es bastante reciente, y es con el atentado de Donald Trump. Mucha gente criticaría un video literalmente de un videojuego protegiendo a este presidente, pero al saber de que era un video de hace 6 años, dejaron de criticar al sujeto. Para finalizar con este video, en las publicaciones oficiales de Fernanfloo, había anunciado de que había tenido por primera vez una novia verdadera, que también subió un video sobre esto en su canal de YouTube hace 2 meses. No obstante, finalmente en esta época tanto Sofía como Fernando Flores se casaron para siempre, y así, llegando desde un inicio como un bebé recién nacido, hasta teniendo una esposa real y casándose.